Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos sean aquí a Sin embargo Semanal de Sin embargo al aire. Estamos ya a mediados de mes, en agosto, y bueno, ¿cómo se sienten ya llegando al final de esta semana? ¿Tú cómo te sientes, Ilse? Ya, que ya acabe, por favor. Es que han sido semanas bastante movidas, bastante Pesadonas. informativamente hablando, intensas estas semanas. Y pues sí, hoy también les traemos muchísima información, Dulce. Ya otro viernes, ¿qué tal te has sentido en este, sin embargo, semanal? Muy bien, me da mucho gusto analizar la información de toda una semana, procesarla junto con ustedes. Y sin más, los invitamos a continuar aquí en Sin embargo Semanal. Vamos a este breve corte y regresamos. Vamos. Y pues arrancamos esta semana del 15 al 19 de agosto con el lunes 15 de agosto. Y es que el presidente dijo que hay gobernabilidad y estabilidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México hay gobernabilidad y estabilidad. Esto luego de los actos violentos registrados en días recientes, entre ellos en las localidades fronterizas de Tijuana, Mexicali, Rosarito, Tecate y Ensenada en Baja California, estado donde hoy viernes dio la conferencia matutina y se encuentra de gira. En este estado, presuntos integrantes de bandas delictivas y del cártel Jalisco Nueva Generación incendiaron una veintena de vehículos, el transporte de público se retiró de las calles y muchos comercios cerraron. A inicio de esta semana, el presidente pidió a los ciudadanos estar tranquilos y también criticó que hay un interés de los conservadores de magnificar las cosas, pues ese fin de semana se registró uno de los niveles más bajos de homicidios en lo que va del año. Sin más, vamos a escuchar parte de lo que dijo el lunes el presidente. Les voy a poner un ejemplo. Como hubieron disturbios el fin de semana en algunos estados, el Reforma, para variar, habló de que se habían presentado estos disturbios y con muchos muertos, que pues no es cierto, pero muy sensacionalista, creando todo un ambiente, ¿no?, de incertidumbre, de miedo, queriendo, ¿no?, levantar toda una campaña de inestabilidad en el país, de desgobierno. Aún con la mentira, porque sí hubieron estos hechos, y decirle al pueblo de México que estén tranquilos, que hay gobernabilidad, hay estabilidad, y al mismo tiempo hay un interés de nuestros adversarios, los conservadores, de magnificar las cosas, de hacer periodismo amarillista, sensacionalista. 4 días de terror, narcobloqueos, ataques y 260 muertos. Reforma, mire, pero nada más ponerle aquí alarma. Los jóvenes no saben de la revista Alarma. Un día vamos a hablar de esa revista. Es interesante. Y la señora Dolia Esteves. ¿Cuántos
asesinatos hubieron el fin de semana. Los acabamos de ver ahora. Pero ¿por qué no pones el informe? Así estuvo el fin de semana. Esto fue viernes, 62, sábado y domingo. Fue de los fines de semana, aunque parezca increíble, con menos homicidios. Sin embargo, por la propaganda, la percepción es otra. Entonces, es decirle a la gente, vamos bien, no se dejen manipular, es evidente. Yo no sé si haya conexión o mano negra, ¿no? Si se haya instrumentado esto, si se haya articulado. De lo que no tengo duda es de que nuestros opositores, los conservadores corruptos, sí ayudan en la propaganda negra. Bueno, esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia, y al mediodía del lunes el Gabinete de Seguridad ofreció una conferencia, una rueda para dar detalles sobre la estrategia de seguridad, las detenciones y los decomisos a grupos criminales. Los funcionarios coincidieron en que se ha debilitado a los cárteles y en que la violencia de los últimos días es propaganda de ellos mismos. El cártel Jalisco Nueva Generación se llevó la mayoría de las menciones en este informe, pero no es el único grupo al que se señaló. Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa Nacional, manifestó que de alguna forma las organizaciones criminales van buscando cómo hacer para poder distraer inclusive a las fuerzas de seguridad para que atiendan una situación y ellos así poder hacer otra. Vamos a escuchar los detalles en voz del secretario de la Defensa. Se han realizado en contra del cártel Jalisco Nueva Generación una serie de acciones que se busca debilitar al cártel a través de, como ya cité, ir sobre la parte financiera o ir sobre la parte operativa. Y se han desarrollado, por ejemplo, y tenemos el noviembre del 20, la detención de un jefe regional, don Guti, en el 21 la detención de la operadora financiera del cártel Jalisco, en el 22 otro jefe regional, don Carlos, en abril del 20, esto fue en enero del 22, en abril del 22 también una operación donde falleció resultado de la agresión que se tuvo un lugarteniente del cártel, el Chopa, apodado el Chopa, y lo más reciente, 9 y 10 de agosto, en operaciones en Ixtlahuacán del Río, Jalisco. Aquí, en esta operación, se recibió la información de que se estaban moviendo una serie de vehículos, más de 20 vehículos, con gente armada en esa área. Derivado de estas actividades, se realizaron algunos bloqueos, 8 bloqueos carreteros, 15 vehículos incendiados en lo que fue Jalisco. De las actividades que se estaban haciendo, de estos bloqueos que se estaban desarrollando en Guadalajara, de ahí se buscó o fue la inquietud de que
quienes estaban reunidos. No se tenía conocimiento que la concentración, el movimiento de esas unidades que fueron avistadas por la población civil y que nos alertaron, no sabíamos que si había algún delincuente de un nivel importante dentro de la estructura delictiva, pero estos bloqueos que se empezaron a dar nos dio pues la pauta para identificar qué es lo que estaba sucediendo o quiénes eran los que estaban ahí reunidos o quienes estaban organizando esta reunión. Y bueno, sí tuvimos el conocimiento que esa reunión era entre dos líderes de ese grupo delictivo que iban a realizar alguna actividad y bueno, llegamos en el momento en que estaba en proceso esa reunión. No fueron detenidos dentro de la gente que se detuvo, dentro de estos 6 y el fallecido no estaba en los líderes, esos 2 líderes que se reunieron. Entonces, pues la conclusión es que pensaron que dentro de esa estructura delictiva, pensaron que dentro de los detenidos estaban estos delincuentes. No fue así, se realizaron. Y bueno, Dulce, también el día lunes le seleccionamos esta otra información que preparó Sin embargo MX. Y bueno, ya sabemos que allá en Ciudad Juárez la violencia se detonó a partir de este motín en el Cerezo de Juárez entre 2 grupos delictivos que escaló pues a los asesinatos contra civiles, esto la semana pasada. Sin embargo, nos prepararon un reportaje sobre uno de estos grupos que presuntamente participó en la riña dentro del penal, que es los Artistas Asesinos, un brazo armado del cártel de Sinaloa formado desde las calles por jóvenes grafiteros. En este reportaje se habla de que este grupo surgió a finales de la década de los 90 con jóvenes apasionados por el dibujo provenientes del abandono en el suroriente de la ciudad fronteriza. Y bueno, quienes durante el gobierno de Felipe Calderón fueron reclutados por gente nueva del cártel de Sinaloa desde ese mismo Cerezo donde ocurrió el motín. Vamos a ver más al respecto de este grupo en este video. A pesar que desde 2008 las Fuerzas Armadas implementaron el operativo conjunto Chihuahua, la violencia continúa 14 años después. Durante la ola de violencia en Ciudad Juárez murieron 11 personas, incluyendo un niño, un locutor y 2 reos. Detrás del motín que escaló a asesinatos de civiles estuvo un enfrentamiento en el cerezo local entre los mexicles y los chapos, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad. Otro brazo armado del cártel de Sinaloa, que participó en una riña parecida en 2009, surgió a finales de la década de los 90 como un grupo de jóvenes grafiteros de Juárez que fueron reclutados por el cártel de Sinaloa desde ese mismo Cerezo donde esta semana ocurrió el motín. El surgimiento de los denominados artistas asesinos fue documentado en el libro La fábrica del crimen de la periodista Sandra Rodríguez Nieto. Estos jóvenes, hijos de madres maquiladoras, fueron reclutados por el crimen organizado y dan honor a su nombre hasta la fecha, incluyendo el asesinato de un periodista en 2020. Se les liga con el Chapo porque cuando fueron contratados por primera vez como sicarios, fue el grupo Gente Nueva que respondían a este capo, el que los sumó a sus filas. Ahí está parte del perfil de los artistas asesinos, este grupo de grafiteros. También se dice que detrás de la violencia en Juárez pudieron haber estado el grupo antagónico Los Mexicles, pero no hay nada oficial hasta el momento. Vámonos con otra noticia de inicio de semana, y es que por fin ya supimos quién va a ser la sucesora en la SEP. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el lunes que Leticia Ramírez Amaya, quien actualmente es la titular de la Oficina de Atención Ciudadana de todo el gobierno federal, sustituirá a Delfina Gómez como titular de la Secretaría de Educación, quien está perfilada para ser la candidata de Morena para gobernadora en el Estado de México. Pero, ¿quién es Leticia, Ilse? Para esto vamos a ver un video que nos prepararon en la unidad de investigación aquí en Sin embargo. Quiero aprovechar
para presentarles a quien va a sustituir a la maestra Delfina. Se trata de otra maestra, también, Leticia Ramírez, que está aquí. Ella, Leti, no solo ha estado aquí todas las mañanas, porque Leti tiene como profesión ser maestra, dio clases 12 años, igual que la maestra Delfín, ella más tiempo, pero maestras de aula durante mucho tiempo. Además de eso, nos conocemos desde hace 28 años. Leti fue la coordinadora de atención ciudadana durante todo el tiempo que estuve de jefe de gobierno. Actualmente es la responsable directora de atención ciudadana en el gobierno federal. Es la que atiende, junto con un grupo de compañeras, compañeros, a todos los que vienen de los estados del país a plantearnos sus demandas, y son los encargados de dar respuesta, seguimiento a esas peticiones. Entonces, es una gente de absoluta confianza, preparada, honesta, igual que la maestra Delfina, con convicciones. Fue además dirigente. Bueno, pues primero vimos cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio la bienvenida desde Palacio Nacional, y ahora sí vamos a ver y contestar quién es Leticia. De perfil discreto, pero con una trayectoria en la administración pública de más de 20 años que inició de la mano de Andrés Manuel López Obrador, a quien conoce desde hace 28 años, la profesora Leticia Ramírez Amaya llega a la Secretaría de Educación Pública, la tercera titular que ha tenido esta dependencia en la presente administración para sustituir a Delfina Gómez Álvarez, quien contenderá por segunda vez por la gubernatura del Estado de México. La profesora de educación primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y con estudios de antropología social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Ramírez Amaya ha estado al frente de la Dirección General de Atención Ciudadana desde diciembre de 2018, una posición en la que debutó en la administración pública cuando López Obrador ganó en 2000 la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal. Leticia Ramírez tiene una experiencia de 12 como profesora frente a un salón de clases, además de que se ha desempeñado como dirigente en la sección 9 del Magisterio, tanto del CENTE como de la CENTE. A lo largo de los gobiernos de López Obrador y de Marcelo Ebrard Casaubon en la Ciudad de México, Leticia Ramírez Amaya ocupó la Coordinación General de Atención Ciudadana en la capital. De 2013 a 2018 fue asesora de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, cuando la titular de la dependencia era Tania Müller García, en la administración de Miguel Ángel Mancera Espinosa. Posteriormente se desempeñó como delegada de Morena en Tlaxcala durante la tercera campaña de López Obrador. En entrevista con el diario Milenio el 17 de julio de 2019, Ramírez comentó que provenía de una familia humilde, ya que su padre trabajó como minero y obrero, mientras su madre era ama de casa, mientras que cuando desarrollaba su trabajo de docente, recordó, buscaba a niños que habían desertado de la escuela con el fin de reintegrarlos a las clases.
Y bueno, Dulce, ahí está el relevo ya de Delfina Gómez, ya allí la nueva titular de la SEP. Pero el día lunes también tuvimos otra información muy importante desde Estados Unidos, y es que el juez Brian Cogan, el que está a cargo del juicio a Genaro García Luna, aplazó para el mes de enero el inicio de este juicio. Y bueno, del quien fuera exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, que está acusado allá en esa corte de Nueva York de tráfico de drogas. El juez decidió que la selección de los miembros del jurado empezará el 9 de enero de 2023, en lugar de octubre, que era el mes fijado para el inicio del procedimiento. La decisión de Cogan es en respuesta a la solicitud del abogado de García Luna, César de Castro, de tener más tiempo para revisar todas las pruebas que la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York está presentando en la preparación del juicio. El mes pasado, los fiscales dijeron que planean entregar al abogado, escuchen nada más cuántas pruebas, Dulce, más de 1 millón de páginas como pruebas y testimonios del caso. Allá hay también transcripciones de estas conversaciones que tienen allá los fiscales de Estados Unidos. Entonces el abogado de García Luna también dice, casi todo está en español, ¿no? Entonces espérense porque aparte hay que traducirlo, ¿no? Pues todavía un respirito ahí para García Luna, pero ya se acerca más este juicio que se antoja para que ya inicie, ¿no, Dulce? Ya en enero del próximo año, Ilse. Y bueno, ya vámonos al martes 16 de agosto, luego de bastantes noticias de seguridad el inicio de semana, también un poco de educación. Y ahora vámonos con algo de política, Ilse. Y es que la Fiscalía de Campeche ya pidió a la Cámara de Diputados el desafuero de Alejandro Moreno. La Fiscalía de Campeche solicitó a la Cámara de Diputados que comience el proceso de desafuero de Alejandro Moreno, diputado, pero también presidente del Partido Revolucionario Institucional, quien está acusado de presunto enriquecimiento ilícito y otros 2 delitos. El fiscal de Campeche, Renato Sales, aclaró esto a pregunta de la prensa que la carpeta de investigación no tiene nada que ver con los audios que se han filtrado por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. La investigación incluye solo el periodo del gobernador, solo el periodo de Alito como gobernador de Campeche, es decir, del 2015 al 2019. El fiscal estatal también dijo que Alejandro Moreno tiene que demostrar que legalmente adquirió sus propiedades y sus bienes, y ejemplificó que su mansión en Campeche asciende a 180 millones de pesos, ya incluyendo el menaje. Vamos a escuchar cómo lo anunciaron en la Cámara de Diputados. Están solicitando, en términos de este escrito, la declaratoria de procedencia en relación con el C. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, a efecto de poder proceder penalmente en su contra por aparecer como probable responsable de la comisión del delito de enriquecimiento ilícito previsto y sancionado en los artículos 300, 301 y 302 del Código Penal de Campeche. Podemos afirmar que los audios no forman parte, y afirmarlo categóricamente, de la carpeta de investigación. La carpeta de investigación no tiene nada que ver con los audios, tiene que ver con una investigación del Ministerio Público vinculada justamente con el delito que acaba de mencionar el ciudadano diputado, enriquecimiento ilícito. ¿En qué consiste este tipo penal? En la desproporción entre los ingresos que devenga el servidor público en tanto tal, en sus distintos cargos, y las propiedades de las que se ostenta como dueño. Y continuando con el resumen del martes, Dulce, tenemos esta otra información que viene desde la conferencia matutina del presidente, quien pues el día martes acusó que en Coahuila se ha hecho un uso político con la tragedia ocurrida en la mina de Sabinas, donde desde el pasado miércoles 3 de agosto quedaron atrapados 10 trabajadores mineros a quienes pues se sigue intentando rescatar. Y bueno, estas declaraciones del presidente se dieron después de que el gobernador de allá de esa entidad, Miguel Ángel Riquelme Solís, responsabilizó a Manuel Bartlett Díaz, titular de la CFE, por priorizar una política energética que ocasiona el coyotaje en la explotación de pozos de carbón, como el de Agujita, y pues ya, básicamente dijo que pues por esos contratos se permite la operación de esas minas. El presidente pidió a la gente de Coahuila que no se deje manipular con el uso político que se le quiere dar a esta tragedia de cara al proceso electoral que va a atravesar el próximo año esa entidad. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente el día martes. Entonces, es lo mismo ahora. Vamos a estar todo el tiempo hasta rescatar a los mineros. Gracias. Pero, porque aprovecho la oportunidad para decirte que ya
andan sopiloteando. Van a haber elecciones en Coahuila. Entonces van a querer, porque eso es lo peor todavía, la falta de escrúpulos morales. Ellos son parte del régimen de corrupción que lleva a estas desgracias y todavía, de manera oportunista, trafican con el dolor de la gente, sacan raja política. Fue lo que hicieron cuando el incendio de la guardería ABC. Lo mismo, como se presentó esta desgracia antes de las elecciones, con los medios culparon a quienes les convenía y así impusieron a un gobernador, o sea, valiéndose de la tragedia. Por eso le digo a la gente de Coahuila de que no se deje manipular. No hace falta que yo les recomiende mucho sobre esto porque ellos están muy conscientes, muy despiertos. Ya la gente está muy avispada, pero no está de más hablarles de que ahí van a llegar. Bueno, Ilse, continuando con víctimas del norte de México, esta noticia es que un periodista de Sonora fue asesinado. El cuerpo sin vida del periodista Juan Arjón López, que había sido reportado como desaparecido desde el 9 de agosto allá en San Luis, Colorado, Sonora, fue hallado este martes. La fiscal de Sonora, Indira Contreras, confirmó el hallazgo de su cuerpo y afirmó que no se descarta ninguna línea de investigación. Juan Arjón, de 62 años, era director del portal ¿A qué le temes? Y también informaba desde el municipio de San Luis, Colorado, Sonora. También contaba con una trayectoria en medios de comunicación de dicha zona fronteriza. Con el asesinato de este periodista suman ya 14 homicidios de comunicadores en lo que va solo de este año. Una muy triste noticia otra vez sobre pues otro más asesinato de un periodista de allá, en esta ocasión de Sonora. Y bueno, Dulce, otra nota que les elegimos para el resumen del día martes es esa entrevista que tuvo a Alejandro Páez Varela en Los Periodistas con el exmagistrado Manuel Loya Valverde, que es el magistrado que falló en el caso que les presentamos la semana pasada, también ahí en Los Periodistas, del ejido El Bajío, que logró ganarle al magnate Bayeres con una mina que él tiene ahí en ese ejido, y pues hay todo un proceso que no se ha cumplido porque lograron ganarle, lograron que este magistrado fallara que esa mina no tenía la concesión y que debían regresar el oro que había sacado esta minera de Bayeres, pero pues hasta la fecha no se ha cumplido ese fallo del exmagistrado Manuel Loya Valverde. En esta otra entrevista él habla de que esta empresa de Bayeres, o que más bien Bayeres presionó al Senado para que no lo volvieran a ratificar en el cargo de magistrado, él era magistrado agrario, pues ¿por qué será que no lo habrán ratificado? Esta sentencia que él dio hace años pues no se ha cumplido y casualmente tampoco lo ratifican en el cargo, entonces hay muchas cosas ahí en este caso todavía. Vamos a escuchar un fragmento de la entrevista del día martes. O quienes lo rodean los han llevado a esa creencia que ellos son dueños de la tierra donde está el conflicto. De ninguna manera. El conflicto, el dueño de la tierra es el ejido. Y el ejido es el que tiene todo el derecho de propiedad. Por eso es que al resolverse las 67 sentencias, la reparación del daño se establece en favor del ejido, porque el ejido es el propietario, ¿sí? En todo caso, si los ejidatarios tienen un derecho afectado, habría que buscar la forma que la ley prevé de cómo indemnizar la afectación de un derecho ejidal
perteneciente a un integrante del núcleo agrario. Entonces, son dos esferas de derecho que convergen sobre el mismo bien, pero que tienen un tratamiento distinto en la propia ley. Y al ejidatario no se le puede indemnizar del daño. A ver, esto me lleva a preguntarle, licenciado, porque es importante entenderlo. Sobre todo en un país como este, donde tiene tan mala fama el Poder Judicial, hay que decirlo tal cual, tiene una muy mala fama, y para usted, digamos que yo como periodista lo que habría esperado de un magistrado es que hubiera fallado a favor de un corporativo gigante, porque así suele ser en este país, y usted no falla a favor, ya nos lo explicó aquí, de este corporativo y en contra de un grupo de familias. Déjeme le pregunto esto directamente. Las familias, los ejidatarios de este ejido, el ejido El Bajío, tienen que ser indemnizadas por la minera, y de qué manera tienen que ser indemnizadas, licenciado. Sí, mire, voy a hablar ubicándonos en el tiempo en el que yo estuve desempeñando la función jurisdiccional, porque ahí era donde me tocaba a mí ser sujeto activo. Luego entonces no me voy a meter después de que dejé la judicatura, porque eso ya no es mi campo ni es mi responsabilidad. Y yo debo de partir de que lo que está haciendo quienes me han sucedido, pues lo están haciendo conforme a su convencimiento de cómo se imparte la ley, cómo los convencen los hechos, muy respetables, a lo mejor de una manera interpretada en forma equivocada o correcta, no podría yo decirlo en este momento, como se me respetó a mí mi criterio. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy juzgando, ¿sí?, yo establezco, ¿sí?, primero, analizo todos los contratos de ocupación que tiene la mina. Absolutamente ningún contrato reunía los requisitos de validez, ¿sí? Y como se estaba pidiendo la acción de nulidad y la encontré procedente, yo así la declaré en mis sentencias. Ahora, Ilse, ahí está parte de esta entrevista con el magistrado y el caso del Bajío con la familia Balleres. Vámonos ahora sí a la mitad de semana, miércoles 17 de agosto, continuando con política y el caso de Va por México. Los dirigentes nacionales de los tres partidos en alianza de oposición, PRI, PAN y PRD, salieron la mañana del miércoles a mostrarse unidos en un hotel de la Ciudad de México y a dar apoyo a Alejandro Moreno, quien enfrenta un vendaval de acusaciones. Marco Cortés, Jesús Zambrano y el propio Moreno anunciaron un gobierno de coalición bajo el logo de Va por México, pero en realidad lo que buscaron fue la foto que les mostrara unidos. Los tres dijeron que van en alianza en las elecciones del 23 y las presidenciales del 24, después de que se habían mostrado ciertamente preparando sus equipos como por separado y buscando combinaciones por ellos mismos. Vamos a escuchar parte de esta conferencia que dieron. Pero eso sí, ¿cómo persiguen a los opositores? ¿Cómo hay revanchas? ¿Cómo buscan amedrentar a quienes les estamos haciendo frente y a quienes les vamos a seguir haciendo frente? Le decimos al presidente de la República que México sigue siendo y seguirá siendo una democracia y que no puede usar las instituciones del Estado para callar, para perseguir, para amedrentar a los opositores. Aquí están los opositores y aquí vamos a estar, y en el Congreso vamos a estar para cuidar el INE, la democracia, y vamos a estar para evitar la militarización del país. Por eso estamos fortaleciendo nuestra coalición, y que le quede claro al gobierno de Morena y al presidente de la República: la coalición Va por México no la va a dividir. Aquí estamos juntos porque vamos a defender a México, y así lo hemos dicho. Lo hemos dicho con claridad. Primero nos van a tener que matar antes de callarnos. No nos van a callar. Vamos a levantar la voz. Vamos a señalar lo que hoy ocurre en el país, no solo aquí, sino a nivel internacional. Y celebro hoy la instalación formal, ya porque se viene trabajando,
de esta comisión tripartita para impulsar los gobiernos de coalición y tener un mejor modelo de gobierno, un régimen democrático, un régimen que respete y escucha a la sociedad, de un gobierno que se construya con la sociedad. Hoy aquí refrendamos que la coalición Va por México se mantiene y refrenda su voluntad de caminar juntos en unidad rumbo al 2024. No nos van a disolver, no van a destruir la coalición y les ganaremos en las elecciones del 2024. No podemos seguir tolerando y que se perpetúe en el gobierno como proyecto, como lo han amenazado, un gobierno pendenciero frente a la oposición política que persigue, como aquí se ha dicho muy bien, a los opositores políticos. Y ya visto esta parte de la conferencia que dieron en un hotel aquí en la Ciudad de México los integrantes de Va por México, vamos con un análisis. Y es que Alejandro Moreno está acumulando distintos frentes abiertos en su contra, que van más allá de las denuncias penales, incluidas voces que desde dentro de su partido han puesto sobre la mesa su permanencia frente al PRI por los malos resultados obtenidos en las elecciones y los escándalos que semana a semana ha protagonizado con estos audios filtrados por la gobernadora Laida Sansores. Moreno Cárdenas, recordemos, llegó en agosto de 19 a la dirigencia del PRI, luego de pedir licencia como gobernador de Campeche, administración que ahora está bajo la mira de las autoridades de la Fiscalía Local. Vamos a ver este video que nos preparó el jefe de información, Obed Rosas. Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como Alito, tiene abiertos distintos frentes como son las voces dentro del tricolor que han pedido su renuncia por los malos resultados obtenidos como dirigente del PRI y ante los escándalos que semana a semana ha protagonizado con los audios que ha difundido la gobernadora Laida Sansores, a los que se suma ahora la solicitud de quitarle el fuero que tiene como diputado que presentó el día de ayer la Fiscalía de Campeche para proceder penalmente en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito. Moreno Cárdenas llegó en agosto de 2019 a la dirigencia del PRI luego de pedir licencia como gobernador de Campeche, administración que ahora está bajo la mira de las autoridades de su estado, que señalan una desproporción en los ingresos que devenga en sus distintos cargos y las propiedades que se encuentran a su nombre. En su última declaración patrimonial, la de 2021 presentada en la Cámara de Diputados, Moreno Cárdenas reportó tener 11 terrenos, todos adquiridos al contado entre 2012 y 2021, por un monto de 2.938.848 pesos y 2 casas compradas en 2014 y 2016 también al contado, con un valor de 9.714.610 pesos. Pero Alito ha sido cuestionado sobre el verdadero valor de sus propiedades, sobre todo a raíz de que se difundieran imágenes del interior de una mansión que tiene en la privada Lomas del Castillo en la ciudad de Campeche. Los cuestionamientos por los malos manejos de los que se le acusa también han hecho eco dentro del PRI, en donde un grupo de líderes priistas compuesto por los exdirigentes del partido le han planteado que deje la dirigencia del tricolor para enfrentar las acusaciones que pesan en su contra y que el día de ayer adquirieron un carácter penal, lo cual podría impactar al partido de cara a las elecciones del próximo año en las que se renuevan las gubernaturas del Estado de México y de Coahuila, los últimos 2 bastiones del tricolor que nunca han conocido la alternancia política. En sus 2 años al frente del tricolor, Moreno Cárdenas ha perdido 10 gubernaturas entre 2021 y 2022. En este mismo periodo solo ganó una de las 21 elecciones de gobernador. Y se ha reducido como nunca en su historia de 100 años. Solo gobierna 3 estados, 2 de los cuales se renovarán en 2023. Es además la tercera fuerza política en el Congreso en donde es diputado. Pero nada de eso ha hecho mella en Alito, ni los señalamientos de corrupción que investiga la Fiscalía de Campeche y que han derivado en la solicitud de un juicio de procedencia a la Cámara de Diputados, ni a la debacle electoral que ha vivido el tricolor desde que Moreno Cárdenas es el presidente nacional del PRI.
ni mucho menos los reclamos al interior del PRI que ponen en duda su capacidad de conducir al tricolor de cara a las elecciones de 2023 y sobre todo la contienda presidencial de 2024, en la cual el otrora partidazo ha apostado su futuro en la alianza que ha tejido con el PAN y el PRD. Ya para terminar con este capítulo, ese mismo día la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, difundió un nuevo audio sobre Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, donde presuntamente trama con el dueño de Grupo Fórmula golpes contra los entonces candidatos a la gubernatura de Nuevo León el año pasado, Clara Luz Flores y Samuel García, quien actualmente es el gobernador de esa entidad. En el audio se escucha al priista dialogar con otra persona, a quien Laida Sansores identificó como el dueño de Grupo Fórmula, y decir que se pueden hacer preguntas a modo durante las entrevistas realizadas en las campañas electorales. Así es, Dulce, y mucho alito también tuvimos esta semana. Pero el día miércoles también les seleccionamos esta otra, bueno, también nos vamos a seguir con el tema alito, para que no lo extrañes, Dulce. Hizo una entrevista muy interesante que tuvieron el día miércoles los periodistas con el fiscal de allá de Campeche, Renato Sales Heredia, quien les recordó que Alejandro Moreno Cárdenas tiene carpetas de investigación en su contra, no solo en la Fiscalía Estatal, sino también en la Fiscalía General de la República. Renato Sales dijo que la Fiscalía a su cargo investiga a Alito Moreno por enriquecimiento ilícito debido a que cuenta con propiedades en diversas partes de Campeche, en la Ciudad de México e incluso en el extranjero, que difícilmente, según lo que dijo el fiscal, pudo adquirir cuando era gobernador de esa entidad ganando 120,000 pesos al mes. Recuerdan ustedes que la Fiscalía investiga a Alito por ese periodo cuando fue gobernador de aquella entidad. También Renato Sales volvió a afirmar que no se trata de persecución política como ha acusado Moreno. Y bueno, si usted quiere saber más de esa entrevista o se la perdió el día miércoles, al terminar Sin Embargo Semanal, vaya ahí al canal de Sin Embargo al Aire y dele clic porque estuvo muy buena. Y para que tú no extrañes a la gobernadora de Campeche, Ilse, volvemos con otra nota de ella. Y es que la gobernadora Laida Sansores dijo en un video difundido en sus redes sociales que recibió una grabación de conversaciones privadas entre una diputada y también un diputado e imágenes donde hay indicios de que 2 menores de edad, una niña y un adolescente, estarían en peligro. Laida Sansores no dio nombres de los legisladores que estarían involucrados y solo dijo que se trata de un caso en el Estado de México y anunció que presentará denuncias por este caso. Vamos a escuchar este audio de la gobernadora Ilse. Una denuncia en contra de la diputada C, digamos, para no dar más datos, pero que sí quede muy concreto y que no vayan a haber confusiones. Y esto lo estoy haciendo porque del material que se nos hizo llegar se encuentran indicios de que dadas las connotaciones en que se dieron los hechos, las conversaciones, las fotografías, entre el diputado A y la diputada C, llamémosle así, se pone en riesgo a una menor y a una joven adolescente. Por lo que me siento con el deber moral de presentar una denuncia penal ante la Fiscalía del Estado de México, otra en Cipina y otra la vamos a presentar en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Ahí también en el Estado de México, porque es donde ellos tienen su domicilio, estas personas que han sido afectadas. Pues, y lo que queremos es que se tomen medidas de seguridad y de protección en beneficio de la menor y de la adolescente. Quien es mayor, pues que haga su vida lo que quiera, pero no podemos exponer a 2 jóvenes. Y pues lo que analizamos nos dejó sumamente preocupados. Así que la denuncia ya está terminada. Esta semana la presentaremos en el Estado de México. Del día miércoles, Dulce, también este tema es muy importante y es que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
resolvió invalidar la orden de aprehensión en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, luego de que la Fiscalía General de la República lo señalara de ser presunto responsable de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Lo que resolvió la primera sala de la Corte fue concretamente que Cabeza de Vaca mantendrá el fuero constitucional y determinó que el Congreso local actuó de acuerdo a sus atribuciones cuando acordó no secundar la decisión de la Cámara de Diputados de quitarle esa inmunidad, que bueno, ya fue desde el 30 de abril del año pasado que el Congreso decidió pues que se le quitaba el fuero a Cabeza de Vaca, pero ya la Suprema Corte dijo que el Congreso estatal estaba pues en lo correcto al no quitarle el fuero, al mantenerle el fuero a este gobernador. Por su parte, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, escribió en su cuenta de Twitter: la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre Cabeza de Vaca se limita a la validez de su actual fuero como gobernador. Los delitos que cometió en perjuicio de las y los tamaulipecos serán sancionados cuando se retire finalmente del encargo. Como lo señalé, la justicia alcanzará a los corruptos. Ese mismo día, el gobernador de Tamaulipas pues subió un video a su cuenta de Twitter donde dijo que pues finalmente se había demostrado que era inocente, que ya se demostró que era un delito fabricado, y aunque eso lo aseguró así con mucha firmeza él, pues realmente lo que estaba haciendo era mentir, Dulce, porque sí, una cosa es que la Suprema Corte le mantuvo el fuero, pero jamás borró las investigaciones que hay en su contra. Esas siguen en la Fiscalía, y pues cuando él deje de ser gobernador van a poder proceder contra él. Ahora a ver si sigue aquí en México, ¿verdad? Ya está a la vuelta de la esquina, el 30 de septiembre da el grito y vámonos. Agarra sus maletas y a ver. Y ha sido la semana también de los fueros y desafueros. Por un lado se pide el desafuero de Alejandro Moreno y por este lado pues no se lo dan el Congreso estatal, que por cierto tiene mayoría del partido de Cabeza de Vaca. Vámonos rápidamente al jueves 18 de agosto. Y es aquí donde yo les pido por favor sus likes en esta transmisión que está al lado de los periodistas y también al video que va a ser independiente cuando terminemos de decirles las noticias de esta semana. También, si no está suscrito, vea la campanita y píquele ahí para que le lleguen notificaciones de todo el buen contenido que publicamos aquí en Sin Embargo al Aire, alimentado de todos nuestros compañeros de Sin Embargo MX. Y ahora sí, vámonos con jueves 18 de agosto, con esta noticia que fue sobre el caso Ayotzinapa. El subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas informó en una rueda de prensa en Palacio Nacional que no hay indicio alguno de que los 43 normalistas de Ayotzinapa se encuentren con vida. Al presentar las conclusiones preliminares sobre el informe de la presidencia de esta Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, Encinas también afirmó que la desaparición de los estudiantes constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes de Guerreros Unidos y también agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. El subsecretario Encinas detalló que las autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos. Además, también dio a conocer que el Ejército, quien tenía como informante dentro de la Escuela Normal al soldado Julio César López, no realizó ninguna acción para protegerlo o buscarlo, pese a que desapareció junto a los estudiantes. Así lo manifestó Encinas. Se confirma que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López, lo cual era su obligación. Sin más, vamos a escuchar más detalles de lo que dijo en esta conferencia Alejandro Encinas. Con estos datos, ahí nos va a faltar esa hojita que quitamos de la presentación los papás, se acredita plenamente la colusión y la intervención de autoridades de distintos órdenes de gobierno con los policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco, Tepecuacuilco y, por supuesto, con el grupo delictivo de Guerreros Unidos para llevar a cabo la desaparición de los muchachos. La verdad histórica la definimos como el resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder que se funda
primero en la llamada de una persona propietaria de una tienda de abarrotes en las cercanías de Cocula e Iguala, en los interrogatorios obtenidos mediante tortura a 77 personajes que fueron liberados por ellos por un juez en Tamaulipas, en 2 diligencias firmadas por el Ministerio Público Federal que se encontraba en el mismo lugar y a la misma hora en Guerrero y en la Ciudad de México, y en la versión de la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula. Yo creo que lamentablemente esta versión no solo derivó en el entorpecimiento de los procesos de búsqueda, sino que generó vicios y deficiencias, y se configuraron al menos 4 elementos de violaciones graves a los derechos humanos en materia de desaparición forzada, donde concurren privación de la libertad, homicidio, participación e involucramiento de agentes estatales o grupo de personas que actúan con el apoyo y consentimiento del Estado, y la negativa, ocultamiento y manipulación de información e investigaciones por parte de las autoridades que llevaron a cabo la construcción de esta falsa verdad. La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. Que autoridades federales y estatales de más alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos. Que en todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde la salida de la Escuela Normal Isidro Burgos hasta su desaparición, y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras 6 personas. Que en ningún momento la presencia de los estudiantes en Iguala obedeció a la intención de boicotear el acto de la presidenta municipal del DIF en ese municipio. Que el grupo delictivo actuó con un amplio número de sicarios y halcones a partir de un mando central y al menos 3 células de halcones y sicarios con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado. Que en ningún momento existió comunicación alguna entre los estudiantes y el grupo delictivo durante los hechos. Que tras la salida de la terminal de autobuses de Iguala, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición. Pues esa es la información del día de ayer, Dulce. Por supuesto que le vamos a hablar de la reacción de hoy del presidente, pero antes también le vamos a informar que el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado pues sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante pues de mantenerle el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y bueno, el presidente dijo que respeta esa decisión, pero dijo que no estuvo de acuerdo con ese fallo. Cuestionado al respecto, también manifestó que la sentencia no significa que vaya a haber impunidad. Vamos a ver pues lo que mencionaba ayer el presidente sobre este tema. Pues es una decisión del Poder Judicial. Hay cosas que a mí no me parecen, como seguramente a muchos otros, pero tenemos que respetar la decisión del Poder Judicial. Hay que respetarla. O sea, es una controversia y hasta su nombre lo indica. Controversia entre poderes.
Y en este caso, la autoridad competente es la Suprema Corte de Justicia, que resuelve no dándole la razón al Poder Legislativo. Solo en el caso, que eso también hay que aclararlo, de la orden de aprehensión por corresponder al Poder Legislativo local el procedimiento. Eso no significa impunidad. Al menos eso es lo que yo entiendo. Y hay que respetar la decisión de la Suprema Corte. Vámonos con otra noticia de ayer jueves, y es que la Fiscalía General ya va a traer el caso de Devani Escobar. Fue el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, quien anunció que durante las próximas horas se formulará imputación penal contra todos los presuntos responsables de obstruir la acción de justicia al inicio de la investigación en el caso de Devani Escobar, la joven encontrada el 21 de abril en una cisterna del motel Nueva Castilla en Nuevo León. También detalló que una vez efectuadas estas imputaciones, la Fiscalía General de la República atraerá las averiguaciones sobre el feminicidio de Devani, esto a petición de los padres de la víctima, Mario Escobar y Dolores Basaldúa. Precisamente en entrevista con los periodistas, el padre de Devani manifestó que su familia ya no confía en la Fiscalía del Estado de Nuevo León a cargo de Gustavo Adolfo Guerrero, por lo que solicitaron que la Fiscalía General atraiga el caso, lo cual ya sucedió. El papá de Devani también consideró que el fiscal de Nuevo León debería presentar ya su renuncia por las irregularidades en este caso. Así es, Dulce. También en el día jueves le hemos seleccionado esta otra nota que es sobre algo que ocurrió aquí en la Ciudad de México muy, muy importante, y es que el gobierno de la capital dio a conocer ayer el modus operandi de los llamados montadeudas que extorsionaban y amenazaban a ciudadanos que habían solicitado un préstamo a través de aplicaciones de celular. Por una parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, precisó que un operativo que se llevó a cabo el miércoles se realizó en cuatro alcaldías en contra de esta banda que operaba pues desde aquí, desde la Ciudad de México. Como resultado, se catearon 12 domicilios relacionados con delitos de fraude y extorsión en agravio pues de ciudadanos que sí entraban a estas apps para pedir un préstamo con intereses muy, muy altos, y después pues eran extorsionados para que pagaran. García Harfuch también indicó que a pesar de que estos call centers estaban ubicados en la Ciudad de México, algunos de ellos eran coordinados desde China y operaban en el Estado de México, en Sinaloa, en Puebla, Jalisco, Baja California, Nuevo León, Hidalgo y Querétaro, además en Colombia. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por su parte, también hizo un llamado a los ciudadanos a que no usen las aplicaciones telefónicas que no conocen, pues dieron ahí algunos detalles de cómo se llamaban estas aplicaciones, de cómo operaban. La gente entra, pide el crédito, decían sin muchos requisitos y ya son intereses muy, muy altos, y a la hora de pagar, pues les hablaban desde estos call centers para amenazarlos, psicológicamente principalmente, pero también los amenazaban con exponerlos en redes sociales e incluso cosas más graves. Eso fue lo que se dio a conocer el día jueves. El día miércoles fue el operativo, y el día miércoles dieron a conocer esta información. Así que pues la gente de la Ciudad de México, mucho cuidado. Bueno, y también de estos otros estados donde también operaban, mucho cuidado con esas aplicaciones que ofrecen esos créditos fáciles, pero después pues vienen consecuencias muy, muy serias. Así es, Ilse, tengan muchísimo cuidado y solo acudan a aplicaciones de bancos oficiales. Y pues ahora sí, Ilse, vámonos con hoy, viernes 19 de agosto, con la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el informe presentado ayer por Alejandro Encinas sobre el caso Ayotzinapa. El presidente desde Palacio Nacional, ahora sí fue desde Tijuana, ¿no? Desde Tijuana, exactamente. Perdón, y a las 9 de la mañana.
Sí, en otro horario ajeno a la ciudad, aseguró que el caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos desde 2014 no está cerrado. También aseguró que será el Poder Judicial quien haga justicia tras las investigaciones realizadas por la Comisión de la Verdad. Lo que sí pasó en Palacio Nacional, Ilse, fue que se reunió previamente con los padres para señalarles su dolor y su tristeza. Vamos a escuchar cómo lo detalló en su conferencia. Es algo muy triste, muy doloroso para los padres, para las madres, escuchar el informe, pero dijimos desde el principio que íbamos a hablar con la verdad, por dolorosa que fuese. Los abrazamos, no así, de manera directa, pero sí les expresé mi dolor, mi tristeza, ¿no? Y también les hablé de que no es en vano todo lo que ellos hicieron, incluso sus hijos, porque el dar a conocer esta situación atroz, inhumana, y al mismo tiempo castigar a los responsables, pues ayuda para la no repetición, que nunca más se den estos lamentables hechos en nuestro país. Entonces, desde luego el caso no está cerrado. Ayer se dio a conocer el informe de la comisión y la Fiscalía va a seguir actuando, está procediendo y también va a corresponder a los jueces y al Poder Judicial la impartición de la justicia. Por parte de nosotros, lo que se garantiza es no ocultar nada, ofrecer toda la información y dar todas las facilidades para que se vaya al fondo, como se ha hecho, porque el grupo que trabajó, y espero que lo siga haciendo, sobre esta investigación ha actuado con mucho profesionalismo y ha tenido todo el apoyo y, lo más importante, la libertad. Eso es lo que dijo hoy el presidente Dulce, desde allá de Baja California, sobre el informe doloroso que se dio ayer a conocer sobre el caso Ayotzinapa. Bueno, otra nota que tenemos también del día viernes, yo ya me quiero regresar miércoles. Ya, hoy es viernes. Y fueron lamentables hechos que también se dieron a conocer, que se registraron ayer, la noche de ayer y la madrugada de este viernes, pues se reportaron balaceras y varios vehículos quemados ahora en la capital de Colima. En distintos puntos de esa ciudad se observaron esta mañana automóviles privados y camiones calcinados. Los hechos se registraron después de que José Bernabé Brizuela Meraz, alias La Vaca, uno de los principales generadores de violencia en esa entidad, fue detenido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en la alcaldía Miguel Hidalgo. Pues estos
hechos también que se suman a los que se han vivido en otros puntos del país, también son importantes de reportar, Dulce. Así es, Ilse. Y ya por último, vámonos con el resumen de lo que ha pasado en el rescate de los mineros allá en la mina de carbón de Sabina, Coahuila. Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, dijo esta mañana de viernes que no hay filtración directa de agua del río Sabinas a la mina del Pinabete, al dar ya los últimos avances de rescate de estos 10 mineros. La funcionaria agregó que ya se cuenta con resultados preliminares de los estudios geofísicos contemplados y han determinado un posible hueco entre estas minas para la exploración, con lo cual será necesaria la introducción de una cámara 360 para establecer los barrenos necesarios para menguar el agua existente dentro de la mina. Esto suena muy técnico, pero en pocas palabras es una buena noticia porque ya está bajando el nivel del agua y podrían volver a ingresar a buscar y rescatar a estos mineros, Ilse. También otro caso del que hay que estar pendientes porque ya son bastantes días los que se encuentran ahí atrapados y pues las esperanzas cada día, incluso las mismas familias cada día ya empiezan a decaer un poco más los ánimos allá y ojalá los trabajos aceleren el paso y puedan entrar ya por fin a la mina. Y bueno, Dulce, es todo lo que les teníamos para este resumen. Mira, ahora sí vamos a poder hacer nuestro tradicional cierre de computadora para decirle que ya llegamos al final de este resumen semanal. No sin antes, pues, hacernos esta pregunta sobre el tema de la semana. ¿Tú cuál crees que fue el tema de la semana, Dulce? Bueno, Ilse, sin duda este informe del que ya le dábamos detalles presentado el día de ayer por Alejandro Encinas sobre el caso Ayotzinapa. Algunos analistas han dicho que estos datos no son nuevos, pero a manera de anécdota, Ilse, yo recuerdo que a nosotras dos nos tocó recibir desde las redacciones, sin embargo, los primeros informes sobre la desaparición de algunos normalistas. Era un sábado por la tarde. Sí, es cierto, ¿eh? Y conforme fue pasando el día, pues fue llegando un poco de cables de información. Posteriormente ese año nos tocó también cubrir las conferencias del entonces procurador Murillo Karam, el famoso Ya me cansé, etcétera, etcétera. ¿Y cuántos años han pasado para que por fin se diera un primer informe preliminar con respuestas contundentes y también, por ejemplo, que el presidente Enrique Peña Nieto, que también era señalado como presunto responsable dentro de todo este caso, pues también se haya dicho que no tuvo nada que ver, sino que son otros funcionarios y por ende sí fue el Estado, pero a otro tipo de niveles que no ascendieron al Poder Ejecutivo, Ilse. Así es, Dulce, un informe como, yo me quedo con lo que dijeron tanto Encinas el día de ayer en la conferencia como hoy el presidente, que reconocen que fue pues un informe muy doloroso para las familias, que fue un encuentro doloroso el que sostuvieron ayer ahí en Palacio Nacional con el presidente, con esta comisión de la verdad que les informó esto, que a mí también como ciudadana que vivimos justo todo eso, que fuimos a las marchas, que acompañamos lo más que pudimos en su momento a las familias, caminando con ellos en Reforma, exigiendo pues que se hiciera justicia, me sorprende mucho porque desde el día 2, a lo mejor exagero mucho, desde el día 5, allá en 2014 las familias exigían entrar al cuartel de los militares, exigían revisar esas zonas, exigían que se dijera si hubo participación o no de ellos, y que tantos años después, Dulce, o sea, era 2014, hoy es 2022, y que tantos años después se haya reconocido que sí tuvieron que ver, y lo que dijo Encinas, que pues el ejército básicamente olvidó a ese soldado que tenía ahí infiltrado y que eso pudo ser tan importante, tanto que si lo hubieran buscado a lo mejor hubieran dado con el paradero de los estudiantes, y el ejército, las autoridades en ese momento decidieron ocultarlo lo más que pudieron, tanto que fabricaron esa verdad absurda que ahora, pues incluso Encinas decía, ni siquiera se presume que estén ahí donde dijeron el resto de los cuerpos. O sea, ayer Encinas lamentablemente también dice que no hay evidencia, ninguna evidencia de que podría mostrar que los estudiantes estén vivos, pero dice, vamos a continuar buscando, ¿no? Pero ya empieza a decir otras zonas que no tienen nada que ver a la que estaba. El basurero de Cocula. Exactamente, entonces la verdad es un informe que indigna bastante porque sí, o sea, y si es la exigencia, ayer le preguntaban a Encinas, ¿se está investigando o no a Peña Nieto? Él era el comandante de las Fuerzas Armadas en ese momento, o sea, ¿por qué no se le está investigando? Yo creo que ahí debemos de centrarnos todavía en el apoyo a las familias, que es
exigir que se investigue absolutamente toda la cadena de mando que llevó a que tantos años después, casi 10, sí, o sea, ya Sí, vayamos 8. a 8, exactamente, vayamos a que hoy nos digan, sí, el ejército sí supo, el ejército sí participó y sí hubo una colusión de todas las autoridades que pudieron para fabricar una verdad que solo hizo perder el tiempo a las familias y hacer pues cada vez más grande el dolor. La vez que fuimos a Ayotzinapa con los periodistas y con Café y Noticias, sí fue súper triste llegar, es un ambiente muy triste allá en la Normal de Ayotzinapa, las familias todavía tienen mucho dolor y de verdad tanto tiempo para saber lo que ha pasado con sus hijos y por supuesto, como hoy dice el presidente, todavía no se cierra el caso, todavía no sabemos exactamente qué les hicieron, dónde se los hicieron, entonces, ¿dónde están los cuerpos, no? Restos que puedan, pues las familias tener a alguien a quien llorarle, o sea, de verdad es un caso que por lo menos a mí Dulce me tiene súper indignada desde el día de ayer que dieron a conocer estos nuevos detalles porque no se vale, o sea, tantos años después no se vale que ahora digan, sí, siempre tuvieron razón las familias, ¿no? O sea, sí hubo participación del ejército y otras cosas. Y hablando de las familias, están procesando los detalles de todo este informe con diversos anexos para ya poder dar un pronunciamiento al respecto, Ilse. Entonces, con este análisis del caso Ayotzinapa, nos despedimos, les agradecemos mucho habernos acompañado aquí en Sin embargo Semanal. Nosotros nos vemos el próximo viernes. Tengan un excelente fin de semana, descansen mucho. Si no se han suscrito, suscríbanse porque, ¿qué crees, Dulce? Nos faltan 19,000 para llegar al 1,000,000. O sea, ya casi, muchísimas siento gracias. que estamos casi ahí. Muchas gracias a ustedes, descansen mucho y pues nos vemos el próximo viernes. Hasta luego, descansen.